Hola gente, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten. Los invito a suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Si no lo olviden, tomen agüita. Bueno gente, nuevo video, nuevo me gusta tuyo acá abajo, que me ayudas muchísimo. También suscribiéndote, activando la campanita si sos nuevo en este canal, si te gusta el video. Hoy tenemos los grandiosos juegos de fin de semana. Si sos nuevo en este canal, esta sección se sube todos los viernes o sábados a más tardar para analizar los juegos disponibles para jugar este fin de completamente gratis o con algún tipo de suscripción. Ojo que algunos juegos te quedan para siempre y otros son solo por este fin de semana. Bien gente, antes de seguir vamos a saludar a los comentarios de los videos anteriores que me pidieron un saludo. Vamos a saludar a Marco Rojas, Lucas Jalipe, Moisés Martínez, Códigos Loot Boy, Jairo Badilla, Marcos Córdoba, Pibe Caballerosamente, Pibardo, Yesan YouTube, Yacir Hernández. Un saludo para todos ustedes y si quieren un saludo pídanmelo acá abajo que los salude para el próximo video. Ahora sí gente, siguiendo con los títulos gratuitos para este fin de semana, empecemos con los títulos para plataformas compartidas. Antes que nada, la beta abierta del juego Riders Republic. Este juego tiene todavía 2 días o un día y un par de horas más para que abandone la beta abierta en todas sus plataformas. Es un juego desarrollado por Ubisoft donde se producen carreras acrobáticas extremas y hasta masivas, donde el que más reflejos tenga, más trucos controle y mejor maneje seguro va a ser el ganador. Por otro lado tenemos el título de Elder Scrolls Online disponible este fin de semana para PC, Xbox y PlayStation. Se necesita PlayStation Plus y Xbox Live Gold para las consolas. Es un videojuego de rol multijugador masivo en línea. Lo malo de este título es que tiene el idioma en inglés, pero es un juegazo. En PC lo descargan desde Steam y en las consolas desde la store de cada consola. Por otro lado tenemos la prueba de un titulazo como el Call of Duty, la versión de prueba alfa del Call of Duty Vanguard, que les recomiendo probarla para saber si comprar o no este título. A pesar de que este título sale en noviembre, la compañía anunció que este fin de semana se podrá probar el juego gratis para corregir algunos errores y probarlo con la comunidad. Está disponible en todas las plataformas en la store y en PC en el launcher battle.net. Yo subí un video hace unos días de este título para que lo predescarguen y ya puedan empezar a jugar desde hoy. Si no se dieron cuenta de eso, no lo vieron y no activaron la campanita, por eso. Así que activen la campanita para mantenerse full informados de todo. Comencemos con PC ahora sí, donde ya saben, ayer también subí un video de los 2 nuevos juegos gratis que los da la plataforma Epic Games Store y son el título Saints Row The Third remasterizado y el Automa Chef. Por el lado del Saints Row The Third remasterizado, en esta nueva versión los gráficos de la tercera parte de la saga se han remasterizado para que Steelport, la ciudad del pecado original, luzca impresionante, pero lo que no ha cambiado es la locura y acción que se vivirá en sus calles con mejores texturas, efectos de iluminación y más aspectos visuales. Controla las calles, las drogas, las armas y domina todo el territorio. Este título me llama bastante la atención, así que quizá lo añade a mi biblioteca y lo descargue para que lo juguemos en algún directo si les parece. Hablando de directos, mañana sábado dudo que pueda hacer directo, seguro lo deje para el domingo, pero les voy a estar avisando en comunidad igual. Ahora sí, pasando al otro título para PC, es el Automa Chef. El objetivo de este curioso indie es diseñar y gestionar nuestra propia cocina con sus respectivas máquinas para llegar a construir restaurantes automatizados que puedan rendir por su propia cuenta en una campaña o también jugar lo que cada uno quiera en el modo sandbox. Luego en Steam tenemos 3 pruebas por tiempo limitado. Uno de esos títulos es el Scrum hasta el 30 de agosto, videojuego de acción y supervivencia multijugador para PC con componente del Battle Royale, que nos traslada a un mundo en el que la sociedad cada vez necesita un entretenimiento más fuerte, duro y emocionante. De esta forma se deriva la atención del espectador hacia programas muy violentos llenos de sangre y vísceras. Este título es un reality show ambientado en una isla llena de presos, así como si fueran los Juegos del Hambre, pero se trata de presos que participan y se enfrentan por sobrevivir mientras luchan para ganarse el favor del público. Bastante interesante también. Pueden probarlo si les gusta y les llama la atención. Por otro lado tenemos el Battlefield 5 que está solo este fin de semana, excepto si lo consiguen con Prime Gaming en PC suscribiéndose gratuitamente. Una prueba gratuita de 7 días me parece y después cancelan su suscripción, pero si no hacen eso no les quedaría para siempre. Acceden desde Steam y descargan el Battlefield 5, prueba gratuita que es solo por este fin de semana. Este videojuego de disparos y acción bélica en primera persona se enfoca ampliamente en las características y mecanismos basados en partidos, la escasez de recursos y la eliminación de abstracciones de la mecánica de juego para aumentar mucho el realismo. También hay un enfoque ampliado en la personalización de jugadores a través de un nuevo sistema de la compañía, donde los jugadores pueden crear múltiples personajes
personajes con diversas opciones de accesorios y armas. Los artículos, accesorios y la moneda usada para comprar otros artículos se obtienen al completar objetivos del juego. Por otro lado, tenemos pruebas gratuitas de los Free Play Days para Xbox, así que personas de Xbox, estos juegos son para ustedes. Tenemos por un lado Battlefield 5 y The Elder Scrolls Online, de los que ya hablamos, y se le suma el Assetto Corsa Competizione, un videojuego de carreras con el motor gráfico Unreal Engine para carreras nocturnas y mayor realismo en la pista. Además se mejoran los modelos de neumáticos y de física aerodinámica usados en el título anterior, como animaciones de captura de movimiento, audio y enfoque detallado en una sola categoría o clase de autos. Ahora, pasando a mis amiguitos de PlayStation, todos mis amores, mis suscriptores que son de PlayStation, tenemos algunos lanzamientos gratis y los títulos del mes de agosto de PlayStation Plus por un último fin de semana para que los canjeen si no los canjearon. Por un lado tenemos el Super Animal Royale, un título bastante interesante que seguro descargue y pruebe, que ya está disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5. Este es un título de disparos de Battle Royale, deben estar recansados de los Battle Royale, pero es un título de Battle Royale en tercera persona pero en un mapa 2D, donde se enfrentan 64 jugadores. Los jugadores crean un personaje animal, los puntos de experiencia se otorgan en función del desempeño del jugador al final de cada juego, o sea de cada partida, lo que les permite subir de nivel y obtener acceso a nuevas especies. También se pueden obtener artículos cosméticos que se pueden usar para personalizar la apariencia del animal. Después de unirse a la lobby, los jugadores se mezclan en un área que no es de combate antes de que comience la partida. Y los bots, que no son jugadores, se unen a la cola si hay menos de 64 jugadores reales. Cada combatiente se lanza en paracaídas desde un águila grande a un campo de batalla que contiene armas, armadura protectora, juegos de salud que se pueden almacenar para cuando sea necesario. Inicialmente caemos utilizando una katana. Los jugadores pueden encontrar armas y municiones automáticas y semiautomáticas junto con granadas utilizadas para derrotar a los enemigos dentro del mapa. El gas de la super mofeta se infiltrará desde los bordes del mapa hacia el interior para a medida que avanza la partida, el tiempo de la partida obliga a los jugadores a entrar en áreas cada vez más pequeñas y cruzarse con otros jugadores hasta el final del juego. Típica zona o tormenta, cada juego se puede unir en solitario, dúo o escuadrón. Además, si quieren saber qué otros títulos llegarán próximamente a PlayStation, no los traigo hoy porque este juego es solo de este finde, pero si quieren ver qué juegos van a llegar a PlayStation gratuitamente en un futuro, les dejo acá arriba el video de ayer o vayan a mi canal y tienen el video del día de ayer, donde dice 5 juegos gratis para PlayStation 4 y para PC. Por otro lado, les decía que es el último fin de semana de agosto en el que pueden canjear los juegos de PlayStation Plus en Play 4 y Play 5. Hasta el 6 de septiembre van a ofrecer gratuitamente el Hunters Arena Legends, el Plants vs Zombies Battle for Neighborville, el World Tennis Tour 2 y The Five Covens a sus suscriptores. El día 6 de septiembre vamos a actualizar la suscripción de PlayStation Plus con nuevos títulos, que también traje la filtración de los títulos posibles de los que se habían filtrado del PlayStation Plus, así que en mi canal pueden ir a verlos o se los dejo acá arriba. También están a punto de marcharse los juegos del Gold que los miembros de Xbox Live Gold han podido reclamar para su Xbox Series XS o Xbox One durante el mes de agosto. Estos títulos son el Darksider 3, que deja la tienda el 31 de agosto, al igual que el Garou Mark of the Wolves, mientras que el Yooka-Laylee se mantiene hasta el 15 de septiembre en la tienda con el Gold. Así que nada, gente, si les gustó el video dejen su me gusta que me ayudan muchísimo, compartan este video con sus amigos, que lo tuve que grabar como 3 veces porque tuve problemas con el grabador de video. Así que nada, fue triple esfuerzo para mí, ahora lo tengo que editar y subirlo rapidito antes de que sea más tarde. Así que nada, gente, espero que hayan disfrutado de este video, compartan con sus amigos como les decía, y si les gustó este video suscríbanse y activen la campanita si es mi primer video que ven. Recuerden comentar acá abajo si quieren un saludo en el próximo video, los invito a ver estos 2 videos que aparecen acá arriba que me ayudan muchísimo y nada más, gente, hasta la próxima, chao.